Hola, bienvenidos a este espacio. Hoy vamos a hablar de historia de México. La historia de México es una de esas cosas que todos los habitantes del país deben haber estudiado para entender y amar su patria. Por muchos años, muchos de los conceptos principales de historia impartida en los colegios se han visto como la versión oficial de los hechos. Ciertamente todos ya no sabemos casi de memoria lo que estos maravillosos textos nos han enseñado. Pero, ¿y si les dijera que la historia oficial que conocen no es exactamente lo que pasó en la realidad? Podría ser que la historia que conocemos como verdadera en realidad es una farsa construida, como dice el dicho, por los vencedores de varios conflictos para adoctrinar a la población. Sí, tristemente hay que decir que la historia de nuestro país está más arreglada que una premiación de los Oscar, y sin duda el periodo acontecido durante la Reforma fue uno de los más adornados por los autores de los libros de historia. Es deber nuestro desentrañar las mentiras encontradas en la historia, y eso haremos. La historia comienza en la Guerra de Reforma, que fue el estallido de las acarreadas tensiones entre liberales y conservadores. El ganador fue el bando liberal, teniendo como una de sus principales cabezas a Benito Juárez. Concluida la Guerra de Reforma, lo que los liberales hicieron fue proponer las leyes de reforma. Y sí, me atrevo a decir que si bien Benito Juárez fue una cabeza muy importante en estos movimientos, la historia oficial se equivoca al decir que fue él, el que realizó todos los cambios. Como sabemos, era todo un bando el que quería esas reformas, así que es un poco errado pensar que Juárez fue el único causante. Si consultas un poco, verás que tenemos personajes como Miguel Lerdo de Tejada, con su ley Lerdo. También encontramos a Valentín Gómez Farias, jurando la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1857. Y además tenemos a José María Iglesias, promulgando la ley sobre derechos y obvenciones parroquiales. Las leyes de reforma causaron descontento de una buena parte de la población. Estos disgustos se acrecentaron con las consecuencias de la guerra. La guerra sin duda trajo muchas consecuencias al país, destacando pérdidas de territorio y crisis económicas, además de bajas en combate y desastres producidos por los enfrentamientos. Muy importante para el tema es mencionar que México sufrió una gran crisis económica y que el presidente Juárez tomó la dudosa decisión de suspender los pagos de su deuda externa a España, Inglaterra y sobre todo Francia. Sería bajo este contexto que el país francés se decidiría a intervenir nuevamente en México. Y sin duda es aquí donde la historia empieza a ponerse turbia. Francia trataría de invadir nuevamente a México, esta vez con éxito. Los hechos de la batalla de Puebla, celebrados tan gloriosamente en nuestros calendarios, resultaron una desastrosa derrota para los liberales, que tuvieron que dispersarse en el país con sus seguidores. En este contexto, surge un personaje en el que se ve representada la manipulación de la historia. Entra Maximiliano de Habsburgo. La historia nos presenta este contexto. Francia gana, eligen un representante y lo imponen en México como un emperador tirano que domina México en representación de Francia. Sin embargo, si bien es cierto que Francia buscaba poner un representante que gobernara el país en una monarquía, la historia suele olvidar que fue una delegación mexicana, del bando conservador por supuesto, los que aceptaron la idea de que fuera Maximiliano el que gobernara en México. El tratado se hizo con total formalidad y sin oposición alguna, lo que llevó a los conservadores a aceptar con facilidad la idea de una monarquía. Es todo un conjunto de hechos. Me inclino a pensar que después de haber visto cómo los gobiernos habían sido totalmente liberales y no habían salido impunes de problemas graves, los conservadores se convencieron de que una república no era funcional. A esto hay que agregarle que las leyes de reforma atacaban fuertemente al poder de la Iglesia Católica y no dudo que muchos conservadores le prestaran su apoyo a Maximiliano con la esperanza de que restaurara la influencia de la Iglesia en el país.
Según la historia real, Maximiliano aceptó el nombramiento como emperador de México después de haber leído del país y darse cuenta del enorme potencial que éste tenía por explotar en sus recursos. Él sabía acerca de sus riquezas naturales y sabía que el país tenía el potencial de convertirse en un imperio de primer orden mundial. Por medio del Tratado de Miramar, Napoleón III ofreció sus tropas a disposición de Maximiliano y él, el 28 de mayo de 1864, llegó a México. Recordemos que su monarquía recibía el nombre de imperio, ya que los planes de Francia incluían la anexión de territorio al país para frenar la expansión y crecimiento precisamente de Estados Unidos. Cuando Maximiliano llega a México, se topa con un panorama desalentador. Sin embargo, las crónicas nos dicen que al poco tiempo de su llegada, acabó tan enamorado de México que se comprometió a sacar adelante al país, inclusive yendo en contra de los intereses del mismísimo Napoleón III. Y esto contrasta seriamente con la visión que tenemos todos de que este señor buscaba la ruina para México. Y me atrevería a decir que estuvo más comprometido con el crecimiento del país que el mismísimo Juárez, que como sabemos creía en la idea de que para que México creciera necesitaba el apoyo de otras naciones como lo era el caso de Estados Unidos. Sin embargo, contrario a lo que cualquiera podría pensar, el emperador se las vio realmente difíciles en su corto gobierno. No solo tuvo que enfrentarse a los grupos liberales que seguían luchando en el país, sino que hasta tuvo que soportar a sus propios aliados conservadores. Continuando con esta incomprensión, por decirlo de algún modo, sobre Maximiliano, se cree y mucho se recalca en la historia oficial que este era un partidario de extrema derecha, lo cual está muy lejos de la realidad. Los hechos nos dicen que él era un partidario liberal, y esto se ve muy evidenciado en el hecho de que no abolió las leyes impuestas por Juárez y Lerdo de Tejada, respecto a la separación de la Iglesia y el Estado, así como lo que él respectaba a los bienes y beneficios del clero y el ejército. Esto obviamente causó descontento entre los que eran puramente conservadores y podemos decir que de ese lado ya había perdido la confianza de sus principales apoyos. Era una situación crítica en la que los conservadores le quitaron su apoyo, los liberales lo querían fuera para restaurar la república y el mismo gobierno francés le retiraba su apoyo. Por decirlo de un modo banal, Maximiliano había caído víctima de la situación del país. El calvario de Maximiliano de Habsburgo no duraría mucho más. Los problemas que enfrentaba Francia obligaron al ejército francés a abandonar al emperador de México. Poco después, ya con el completo apoyo de Estados Unidos, Benito Juárez logró tomar posesión del gobierno mexicano y después capturó al emperador y a sus compatriotas. A pesar del revuelo que causó la noticia en Europa y las súplicas de varios personajes ilustres, el presidente Juárez no cesó la sentencia de muerte para los reos de guerra. Al poco tiempo, fueron fusilados. Sería tonto suponer que Maximiliano no aportó al país de algún modo positivo. La justicia y el bienestar de todos fueron sus objetivos más importantes. Uno de sus primeros actos como emperador fue restringir las horas de trabajo y abolir el trabajo de los menores. Canceló todas las deudas de los campesinos que excedían los 10 pesos. Restauró la propiedad común y prohibió toda forma de castigo corporal. También rompió con el monopolio de las tiendas de raya y decretó que la fuerza obrera no podía ser comprada o vendida por el precio de su decreto. Esto es interesante, porque para ser un gobierno monárquico realmente hizo bastante bien en su poco tiempo. Esto nos puede dar a pensar si realmente era el villano del que hemos escuchado toda la vida, o más bien fue solo una víctima de la historia contada por los vencedores. Tras el fusilamiento de Maximiliano, el país estaba en ruinas. El colmo del caso sería la reelección de Benito Juárez como presidente por séptima vez en 1867. Yo pienso que para este punto Juárez ya estaba muy cómodo en el poder, y si bien empezó a cumplir varias de sus reformas conforme a lo prometido, la gente, en algún punto, incluyendo a los liberales, empezaron a darse cuenta
de que inició impopulares reformas con objeto de acumular en sus manos un mayor poder ejecutivo. Precisamente, su reelección como presidente fue considerada por muchos como un fraude electoral bastante vergonzoso, y en verdad lo fue considerando que ya llevaba casi tantos años en el poder como Santa Anna, y casi ni había interrumpido sus mandatos. Y todo este descontento se vio en los mismísimos compatriotas de Juárez. Son bastante curiosos los giros que toma la historia. La reelección de Juárez causó un descontento inclusive en personajes importantes en el gobierno. Me vienen a la mente inmediatamente Porfirio Díaz y Lerdo de Tejada, que apoyaron incondicionalmente a Juárez durante la intervención francesa, y al poco tiempo, cuando apenas notan que Juárez está abusando de su poder, inmediatamente se levantan contra él. Es como si hasta ese momento se dieran cuenta de que si Juárez continuaba así, se convertiría en el mismo dictador que supuestamente buscaban combatir. El plan de la Noria firmado por estos dos personajes es la prueba de cómo estas relaciones estaban desmoronadas. Lo que Díaz y Lerdo de Tejada acabaron buscando era la prohibición de que fueran reelegidos los presidentes. Díaz convencía a sus partidarios contra Juárez, acusándolo de dictador y poniendo en marcha una revuelta inspirada en el llamado Plan de la Noria, cuya más significativa propuesta era la prohibición de reelecciones. Interesante que le adjudican a Juárez las mismas facultades contra los que supuestamente luchaban los liberales. Haciendo caso a estos dos personajes, nos damos cuenta de que el llamado Benemérito de las Américas estaba a punto de terminar de convertirse en aquello contra lo que los ideales de su partido luchaban, la dictadura. Y estas tensiones continuaron hasta el fallecimiento de Juárez en 1872. El periodo de la Reforma es sin duda el más elusivo a los hechos como se percibe en el acervo cultural. Muchas figuras que han sido mitificadas no merecen tantos elogios. Figuras ennegrecidas merecían mayores honores. La historia de México está manchada de lagunas y páginas marcadas, recortadas e inclusive escritas de una manera diferente a como ocurrieron. Tal vez esto no sea del todo negativo, ya que al saber esto, ya podemos empezar a investigar un poco más en fuentes reales que nos ayuden a comprender nuestra historia y cómo realmente pasó. Eso fue todo por ahora. Hasta pronto.